Esto es Radio con Criterio y usted sabe que nuestro menú es siempre muy variado, es muy diverso. Ahora queremos pasar a discutir y a comentar la situación económica en el agro guatemalteco y nos referimos específicamente a los grandes productos de exportación que tradicionalmente se han enviado desde Guatemala a diferentes mercados internacionales. Buena parte de esos productos están viendo un serio descenso en sus precios y la previsión es que esto no durará solamente la actual temporada del año 2018, probablemente 2019. Hay previsiones incluso de 3 o 4 años de precios bajos para el azúcar, de precios bajos para el café, de precios bajos incluso para el caucho guatemalteco, el hule guatemalteco, y hay temor también de que el banano y el plátano, que son productos importantes de nuestra economía, de nuestra agricultura a gran escala, también puedan verse afectados. Por si eso fuera poco, la palma africana y el aceite de la palma africana no vive precisamente su mejor tiempo. Hemos invitado a dos conocedores del área. Por un lado tenemos a Paul Boteo, quien usted sabe que es economista, que maneja las cifras de los commodities guatemaltecos, y hemos invitado a un experto en el tema del café, a Ítalo Antoniotti, quien es director de Relaciones Institucionales de Fedecocagua, esta gran cooperativa que reúne a numerosos productores del grano sobre todo en el occidente del país. Bienvenidos a ambos, gracias por acompañarnos. Le voy a pedir primero a Paul Boteo que nos ofrezca una visión general y luego vamos a la visión específica respecto al café. Paul, ¿cómo ven los precios de nuestros commodities? ¿Cómo ven las perspectivas del sector agrícola en Guatemala? Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente es bastante preocupante lo que estamos pasando ahorita en Guatemala. No soy catastrofista cuando lo describo. No, para nada. De hecho, estamos en un ciclo en donde los precios de los principales productos de exportación, como muy bien se decía, están pasando por un momento bastante bajo. Estamos muy lejos de los máximos que se alcanzaron en el 2010, 2011 para muchos de ellos. Incluso después de la buena época del 2010, 2011, bajó el precio, pero volvió a subir en el 2014 y parte del 2015. Y ahora lo que vemos es una tendencia bastante pronunciada y consistente a la baja en esos principales productos. Esto ya se está reflejando claramente en las exportaciones. Estamos a diferencia del año pasado que tuvimos un crecimiento de las exportaciones totales del 8%, hoy ya estamos teniendo un decrecimiento en los primeros 6 meses del año de 2.8% en las exportaciones, siendo los principales afectados. Pues claramente el más afectado en este momento es el azúcar. Las exportaciones cayeron un 22.8% respecto al año anterior. En el caso del café cayeron un 3.8%. Y en el caso del banano cayeron 1.6%. Aun cuando el precio está relativamente todavía bien en el caso del banano, pero fue un efecto de caída en el producto, en la cantidad exportada. Y a esto, en términos más generales, hay que agregar que lamentablemente estamos también en un ciclo de alza en el precio del maíz y del trigo, que son productos que nosotros importamos. Entonces, si bien nuestros productos agrícolas están teniendo una mala racha, los productos que importamos, trigo y maíz, que son productos que se utilizan como insumos para la industria alimentaria, está aumentando y puede tener efectos importantes si se combinan los dos factores junto con el incremento en el precio del petróleo. Ítalo, la razón de esta reducción cuantitativa o sustantiva puede ser, pero al final hay menos exportación. ¿Es un problema nuestro, o es un problema del mercado internacional? Es decir, somos menos competitivos y evidentemente se nos cae por las políticas que sea, o hay una mayor oferta afuera y evidentemente es problema de otros que compiten con nosotros. Obviamente el mercado de precios no lo determina Guatemala ni los países productores, salvo una helada en Brasil, salvo que Vietnam tenga una catástrofe ambiental o algo así, los precios podrían cambiar. Ahora, nosotros no hemos hecho nuestros deberes como sectores. Ese es el problema que tenemos. Igual, las autoridades tampoco han hecho sus deberes. Tenemos un tipo de cambio artificialmente apreciado,
Eso nos hace mucho menos competitivos debido al fenómeno remesas. Varias veces yo he manifestado y hemos manifestado el tema de que el tipo de cambio se debe orientar hacia competitividad y no hacia la especulación financiera. Pero aquí tenemos un quetzal que se ha apreciado más que el dólar, más que el euro, más que el franco suizo, más que la libra esterlina. De la misma manera, nunca apostamos a productividad en el sector café. Siempre hablamos de cafés especiales y todo, pero esos son nichos de mercado. El plan de productividad de Guatemala del 2002 a 2012 se hablaba de un incremento a 10 millones de sacos. Realmente lo que ocurrió fue un decremento. Y en ese mismo periodo Honduras nos rebasó, pero enormemente. Ahorita Honduras está en el orden entre los 7 y 8 millones de sacos cuando producían menos que nosotros a principios del milenio. Quiere decir que no hemos hecho nuestros deberes. Al mismo tiempo... Aquí se afecta la competitividad totalmente. Y la capacidad de Guatemala para... Agregarle los precios bajos, tipo de cambio apreciado. Al mismo tiempo tenemos un impuesto de importación del 1%, que es la diferencia entre ser y no ser, que es la contribución que se le pagan a café, más una factura especial que se está cobrando el 7%, cuando nosotros propusimos la tasa cero en el IVA a las exportaciones de café y cardamomo, que era bueno, así como te lo van a devolver todo, entonces mejor no es nada, hacerlo tasa cero. Nadie apoyó porque obviamente la devolución del IVA era un gran negocio para algunos exportadores de cardamomo y café. Entonces, luego se habló de una factura especial, nosotros hablamos del 5%, tampoco el sector apoyó ningún tipo de política en ese sentido. Las autoridades impusieron el 7%, eso es algo fuerte, más el 1% que se paga de contribución a la Asociación del Café, que es obligatorio. Entonces, eso termina de castigarnos, ¿verdad? La pregunta para Ítalo es, esta previsión de, ya nos decía Paul, la reducción en el precio del café es aproximadamente 3.5% en comparación con el año pasado. La previsión hacia el año entrante y hacia el siguiente es que se va a mantener en descenso el precio del café. ¿Y cuál es la causa de ese descenso en el precio internacional? A mí alguien me decía, es que se ha sembrado mucha variedad de robusta en regiones o territorios de costa. Y eso ha saturado el mercado y ha provocado un descenso en el precio. Bueno, lo que pasa es que la robusta antes, hasta hace como 4 años, era un 3% de la producción total de Guatemala. Se habló mucho tiempo, cuando había una bonanza de precios, que se miraba de menos a la robusta, que la robusta no, etcétera. Ahora se está sembrando robusta porque también es una variedad resistente al café. Entonces, antes... la mayor parte de veces los commodities seguían el ritmo del petróleo. Ahora vemos que el petróleo subió y los commodities, no. El resto de commodities no, a excepción de lo que decía Paul del banano. Pero la verdad es que son fenómenos atípicos, no ha habido alguna situación climática en ninguno de los grandes productores. Vietnam está produciendo más. Colombia está produciendo más, incluso Brasil ya tiene cafés de altura, al igual que Costa Rica, al igual que Colombia. Entonces eso nos está afectando. El café de Guatemala es muy caro, entonces se van a otras latitudes. Honduras nos hizo mucho daño y nosotros, en vez de incrementar nuestra productividad, empezamos a hablar de nichos de mercado, pero eso es un nicho, es muy poco, es muy bajo. Paul, lo que yo veo en la nota de comercio exterior del banco es dónde van porcentualmente las exportaciones. Estados Unidos un tercio prácticamente, Centroamérica otro tercio y el resto lo repartimos prorrateado. Ítalo decía, no hemos hecho nuestro trabajo, la búsqueda de mercados nuevos. ¿Existen espacios para colocar azúcar o café en el caso específico u otros productos en mercados nuevos? Por ahí puede ir una vía de hacer el trabajo independientemente de lo que ya él ha aportado. ¿Existe esa opción o cómo complementas tú lo que él ha dicho, por ejemplo, del cambio artificial y otras cuestiones, con este aspecto de la apertura de mercados? Definitivamente Guatemala no tiene y no ha tenido en los últimos 20 años o un poco más una política de exportaciones.
Y lamentablemente creo que hemos fallado como guatemaltecos en entender que la única forma en que Guatemala va a crecer a tasas muy altas es pensar en el mercado extranjero. Y nos hemos conformado con depender de Estados Unidos y el resto de Centroamérica, mientras que si uno ve, por ejemplo, países de Sudamérica han apostado muchísimo por Asia, sobre todo con China. Y lo que han hecho es ser muy agresivos y también colocar más producto en la Unión Europea. Entonces nosotros como guatemaltecos lamentablemente no hemos hecho esa tarea. Yo creería que a nivel de empresas, pero tampoco a nivel de gobierno con una política pues más abierta, entablar relaciones con China, hacerlo de forma abierta, sería una forma, bueno, es uno de los mercados, el segundo mercado más importante del mundo hoy en día, y creo que sería una forma bastante inteligente de poder incrementar el tamaño del mercado. Y luego, como ya se mencionaba, el problema del café, yo creería que aquí hay un problema también no solamente coyuntural, sino también estructural. Hay que recordar que en el caso del café representaba el 25% de las exportaciones en 1995 y luego de la crisis de finales de los 90 ha venido disminuyendo y hoy representa el 7% de las exportaciones. Eso lo que nos dice es que es un sector en crisis que lamentablemente tampoco supo adaptarse, digamos, a los cambios que se le venían. En ese periodo entró Vietnam, incrementó Brasil. Bueno, Honduras nos decía Ítalo. Bueno, el caso de Honduras es un fenómeno muy interesante porque a pesar de ser un país relativamente más pequeño que Guatemala, de hecho está exportando mucho más. Entonces, y sin una tradición como la de Guatemala. Exactamente, entonces ahí lo que hace falta también es una estrategia más agresiva en conjunto, tanto el gobierno con el sector privado, que es también ese divorcio que ha habido, y por supuesto en ese marco general una decadencia en todo el Estado y en nuestro sistema de políticas públicas que definitivamente le pega a sectores específicos como el café. Ahora mira, Paul, muchas veces en Guatemala se discute respecto a cuánta intervención o cuánto ascendiente puede tener el Estado en materia, por ejemplo, de incentivar o desincentivar cultivos. Pero al Estado sí le toca sufrir los embates de lo que significa, por ejemplo, una racha de malos precios en el azúcar. Nos hablabas de 22% de exportaciones menos de azúcar en este año. Señores, eso le pega duramente a la economía guatemalteca y hay aproximadamente entre 80 y 120 mil personas que dependen de forma directa como trabajadores de la industria. Una parte de ellos se habrá de ver afectada. Si ese precio bajo del azúcar se prolonga por 2 o 3 años más, es previsible que empezará a reducirse el área de siembra del azúcar en la costa sur, y en tanto se encuentra otro cultivo que sustituya, en términos de rentabilidad, seguro habrá mucha gente cesante de esos 120 mil que quedan sin oportunidades y a lo mejor procurarán ir a Estados Unidos. Es decir, hay un montón de consecuencias de esto que estamos viendo. ¿Vos ves venir en el tema del azúcar, por ejemplo, una reducción del área de siembra de caña? Si los precios siguen tal cual están, yo creería que sí. O sea, esto hay un efecto coyuntural, pero también hay un efecto en el largo plazo. Cuando las perspectivas son que el precio se va a mantener bajo, efectivamente, y se mantiene en el tiempo, efectivamente lo que sucede es que hay un efecto en las perspectivas de los productores en simplemente ir reduciendo los cultivos. De hecho, en el caso del café, se menciona que algunos productores, por ejemplo, ya ni siquiera van a cosecharlo, sino que lo van a dejar ahí, sobre todo a pequeña escala, porque no tiene sentido pagar a personas para que cultiven a un precio y después venderlo a un precio que simplemente no es rentable. El efecto es muy grande. Claro, aquí el punto es de que el Estado tiene que ser, pero cuestiones mínimas. O sea, estamos hablando de infraestructura, lo que siempre hemos hablado. Y sí, algo muy importante es establecer las reglas de juego muy claro, sobre todo en el tema fiscal, porque creo que ese sí ha sido un tema que les ha pegado muy fuerte, y eso el Estado, en vez de estar colaborando con el sector, lo termina matando, porque no hay nada que se pueda hacer respecto a los precios internacionales. Ahí no nos engañemos, los grandes actores son Brasil y 5 más. Esos son los que controlan el 70% del mercado. Como guatemaltecos no podemos hacer nada respecto a eso. Pero hay decisiones que se pueden tomar, y vamos a ir a la pausa comercial y preguntarle justamente a Ítalo, pedirle que haga una comparación. ¿Qué hizo Honduras? Y con esa comparación, ¿qué ha dejado de hacer Guatemala en el sector cafetalero? Vamos a la pausa comercial y volvemos de inmediato.
Ay, ya. ¿Cómo así que te encanta madrugar todos los días? Rara sos. No es que sea rara, es que soy edición limitada. Eso es actitud Gran Día, por desayunar algo delicioso y con mucha energía, como los cereales Gran Día. Cereales Gran Día. El Festival del Sabor llegó a Campero. Disfruta tu menú campero de pollo o menú de sándwich campero favorito a solo 35 quetzales. De lunes a viernes por tiempo limitado. Pide al 1777. Esto es... Sabor Campero. En Alerta Médica, estamos certificados por el Sistema Integrado de Emergencias Médicas, como la única empresa de emergencias médicas de Guatemala, que ofrece una cobertura en más de 17 países de Latinoamérica, a través de CIEM Internacional, brindando un servicio que cumple los estándares mundiales para atender pronto cualquier tipo de emergencia. Alerta Médica, certificados para salvar vidas. Afíliate hoy mismo al 2494-1515 o adquiérelo en todas las agencias de Banco Industrial. Alerta Médica, salva su vida. Estás escuchando Radio con Criterio por Infinita 100. Que lo distinto te encuentre. Estamos de vuelta, esto es Radio con Criterio. Paul Boteo e Ítalo Antoniotti nos acompañan. Revisamos esa, pues la tendencia mundial y el descenso de los precios de materias primas. Ítalo Antoniotti, antes de irnos a la pausa con los patrocinadores, yo planteé la pregunta, ¿el Estado ha dejado de hacer o el Estado hace? En ese ejemplo de Honduras que citó en su respuesta anterior, ¿qué fue lo que hizo? ¿Cuáles fueron los espacios que usted observa que Estado definió que contribuyeron a que Honduras se colocara en una posición distinta del café? ¿Y qué ha dejado de hacer el Estado guatemalteco? Bueno, yo creo que Guatemala le apostó mucho a los cafés diferenciados, a los cafés especiales, y eso es muy bueno, pero esa no es la panacea. Honduras, como tenía un café mainstream, que le dicen, un café normal, no modesto, si lo podemos decir, apostaron a la productividad. Volumen. Pero al final lo que te vende es el volumen. Entonces vos oís que en la Cup of Excellence vendiste a 60 libras la libra, 100, 200 la libra, pero vendiste 60 libras, 100 libras, no te compran más. Hay muchos productores aquí que se pasaron a orgánico. Obviamente tu productividad es mucho menos cuando no usas fertilizantes, es muy bonito, es muy romántico. Habemos algunos que podemos darnos el lujo de comprar café orgánico, pero el consumidor normal no lo va a comprar porque va a escoger por la economía. Entonces lo que tenés es producir más. Y digamos aquí condenaron a los cafés bajos, a los cafés de Reu y todo eso, decían que no era café de calidad. Eso que me lo está diciendo al con productor. dedicatoria, ¿se dan cuenta? Poca costa al productor. Entonces, pequeño. No lo digo por vos, pero te sentiste aludido, es cierto. Entonces, pero el problema es ese. Entonces los cafés bajos de Guatemala son buenísimos y los dejaron de lado. Entonces, ¿qué hizo Honduras? Apostó por la productividad. ¿Qué hizo Guatemala? Apostó por eso y al mismo tiempo la devolución del IVA destruyó la industria del café, la industria nacional. Porque ¿qué pasaba? Vos venías, el exportador compraba café sin facturas, con una SA de cartón se lo facturaba, entregaba la factura al Estado, él recuperaba su IVA con el representante legal de esa SA de cartón, y el Estado le restituía, tenía un subsidio del 12% de lo declarado en la factura. Eso se volvió una conga, pero enorme, que ha sido el robo más grande que ha habido en Guatemala, son miles de millones. Entonces, eso volvió ineficientes a los productores, y cuando cometías un error en la fijación de ventas en la bolsa, te recuperabas con IVA. Cuando nosotros dijimos tasa cero, que era algo lógico, porque el productor que no hacía, el exportador que no hacía eso, solo se le convertía un trámite engorroso, curiosamente no tuvo eco y no tuvo apoyo esa iniciativa. Después nos clavaron con la factura del 7%, pero fue muy tarde. Entonces, la verdad es que vos veías que llegamos a precios de $300 el saco. Guatemala no hizo nada, no hay un censo de café. Desde hace décadas no sabemos cuántos productores son, por eso vos ves comunicados de prensa, los 90,000 productores, los 100,000, los 130,000, los 120,000,
no sabes cuántos son, solo se sabe de algunas áreas geográficas, pero no se tiene cuantía de todo ello. Entonces, este es el resultado. En esta ecuación que estamos haciendo, yo quiero meter dos elementos para su reflexión. El primero es la cadena de valor. Hemos exportado mucho café, pero Starbucks se llena la mayor parte de cadena de valor. No hemos sabido crear la cadena de valor, y siendo un país exportador de café, cuando yo llegué aquí hace 15 años no se podía tomar buen café. Ahora ya se han creado algunos. Eso es lo primero como deuda pendiente. Lo segundo es, ¿no será que también hay que empezar a salir de los productos tradicionales y visualizar otros mercados? Porque el mercado es dinámico. Salvo productos muy específicos, el cobre en Chile, y solo hay cobre, si el café te lo empiezan a producir otros, pues hay una historia grande de comercio en el país, desde el algodón y la cochinilla hasta el café. Entonces son dos preguntas, quizás una para cada uno. La cadena de valor mal construida por parte de los cafetaleros. ¿Por qué le queda todo a los de afuera? Claro, a ti tú exportas lo más barato en cadena de valor. Y lo segundo sería pues diversificar el mercado del café. No sé quién quiere agarrar cada una. Tal vez solo para contestar el tema de la cadena de valor. El problema que hemos tenido aquí es que el café se ha trasladado de grandes finqueros a pequeños productores por tema de costos y todo eso. El café de altura de Huehuetenango fue casi una casualidad, porque muchos de los que iban a tapiscar, que iban a cortar caña y todo eso, que bajaban a la costa, regresaban a sus montañas en Huehuetenango y se llevaban café y todo eso de la costa. Entonces empezaron a crecer sus plantas ahí, la verdad fue muy buen café porque era café de altura. Entonces se ha trasladado para allá. Lo que nosotros, digamos, en Fedecocagua hemos hecho, que son cooperativas, es que hacer esfuerzos conjuntos para tener valores agregados. Digamos, lo que decías de Starbucks, si bien Starbucks se queda con mucha plata de eso, te da un diferencial que te puede ayudar y que ayuda al productor a sobrevivir la crisis de los precios, porque tenés un más $40 según precio de la bolsa, O sea, que crees que no le queda toda la cadena de valor a Starbucks, sino que sí comparte una parte de ella. El negocio de Starbucks es la leche, no es el café, ¿va? La leche es el negocio de Starbucks. Pero en el tema del café... Explica eso, ¿por qué lo decís? Su negocio es la leche. Porque realmente Starbucks donde hace responsabilidad social es en el café, pero no sabes de dónde viene la leche, porque todas las bebidas elaborada tienen un mínimo de café y lo que tienen es leche. Entonces ellos donde ganan más dinero es en la leche, no en el café. Pero en el caso del café de Guatemala, también tenemos el problema. Se hizo un fideicomiso a principios del siglo, cuando fue otra crisis de precios. El fideicomiso era en dólares, entonces era el 15%, no era atractivo porque era demasiado. Y cuando fue reducido al 2% en el 2013, Sebastián Marcucci, que era el ministro de Agricultura de Otto Pérez Molina, resultó que quitó la aplicación del fideicomiso para pequeños productores organizados en cooperativas. Eso es una tontería, porque lo que estás haciendo es atomizando al pequeño productor. Cuando un pequeño productor allá refundido en San Marcos, ¿qué va a hacer para obtener una certificación de Rainforest Alliance, de UTSCAP, de Café Practices de Starbucks? Ahí necesitas una infraestructura, y ahí el modelo empresarial de la cooperativa sí te lo puede dar. Pero entonces también la cooperativa entonces se vuelve una amenaza para los grandes, entonces ahí ya no quieren tampoco. Y esa dicotomía y todas esas medidas cortoplacistas para mantener privilegios es lo que nos ha sumido en lo que tenemos, que es un reflejo de lo que pasa en el país. Volvamos con la segunda parte de la pregunta que planteaba Pedro. ¿Vos crees que es momento ya de pensar en dejar muchos de estos cultivos tradicionales, café, azúcar, banano quizá, caucho o hule también, palma africana, para ir hacia otros cultivos que puedan darle más rentabilidad a la tierra? Yo creo que lo que tenemos que aprender es que América Latina en general lo que ha tenido es que ha sido históricamente una región de commodities. Y el problema ahí es de que estamos sujetos a estos ciclos. Tenemos ciclos de alzas y luego tenemos crisis, y así nos vamos sin que logremos realmente crear una infraestructura y una estructura económica que nos dé crecimiento de largo plazo. Cuando uno ve la historia, qué es lo que han hecho los países en términos generales, es de que se han industrializado y han procurado hacer
de sus productos un producto pero más, acabado, final. Pero sí, digamos, tratar de hacerlo más elaborado, pero no solamente eso, sino que también es el sector en sí el que ha ido cambiando, digamos. En cuanto a historia económica, lo que uno ve es de que los países pasan de ser países agrícolas a ser países industriales y finalmente países de servicios. Esos saltos no lo hemos dado en Guatemala porque nos hemos quedado siempre con la visión de que pues la agricultura es lo que nos permite de alguna forma darle de comer en el corto plazo a las personas, pero en el largo plazo lo que tenemos es un profundo problema económico en donde los salarios, y esto es bien importante, por ejemplo en el caso de Guatemala se habla de que se pagan mal los salarios, digamos, en términos generales comparados con otros países medios. Ahora, el problema no es que la gente aquí sea mala y que quiera pagar malos salarios. El problema es de que cuando estamos hablando de que la mayor parte de la población está sujeta a commodities, el pago que se le pueda dar a los commodities es muchísimo más bajo que alguien que está en la industria, en el sector industrial o manufacturero, que está en el sector de servicios. Entonces, incluso un tema tan estructural como la desigualdad tiene que ver precisamente con los sectores que históricamente hemos promovido. Si nosotros, pero y de nuevo, aquí Honduras nos está dando lecciones, aún con todos los problemas institucionales que tiene, y que hay que decirlo, puede pasar exactamente lo que pasó con Nicaragua. ¿Qué lección nos está dando Honduras? Con toda la parte industrial que están armando en el norte de Honduras, con básicamente hacer un centro logístico. ¿Vos los ves que ellos a mediano plazo van a dejar de depender tanto de su ganado, de su café, de su banano, para pasar a compartir, digamos, la dependencia de su economía con esa industria? Lo que están haciendo en el norte de Honduras tiene el potencial de convertirse en un centro industrial, si es que lo logran hacer y concretarlo, que puede ser el centro industrial de Centroamérica. Sí, el riesgo que vos decís es el de Nicaragua, exactamente, ¿verdad? Aquí hay que con ser la dictadura que han armado se puede. Yo creo que en el largo plazo nos convienen las democracias liberales, pero... Ítalo quiere intervenir sobre este tema, sobre esto de incentivar o desincentivar cultivos. Sí, lo que en Honduras el café paga más impuestos que aquí, ¿va? Y sin embargo es más competitivo. Son más competitivos. Entonces, ahí date cuenta que en realidad nuestro sector productivo, en nuestro sector productivo en café es el único commodity que está intervenido estatalmente, porque tiene un ente rector que tiene que dar una licencia. Yo lo que no entiendo es si tenemos ese ente rector, si tenemos ese 1% que se le tiene que pagar a Anacafé, ¿por qué ni siquiera tenemos un censo de caficultores? Bueno, esa es una pregunta que se les debería hacer. Nosotros propusimos que Anacafé, que al igual que cualquier cámara, la contribución debería de ser voluntaria. Que el que quiera estar, que pertenezca. Como una y sindicación no. voluntaria. Exactamente, porque si es una organización del sector privado, que sea como cualquier cámara. Digamos, nosotros en FEDECOCAGUA, nuestra membresía es voluntaria y no tenés que pagar. El que quiere estar, que esté, y eso nos tiene que hacer competitivos. El día que no demos buenos servicios y buenos precios, nos votan. Entonces tenés que competir. Y eso es lo que no tenemos. Y parte de eso es el doble discurso que tenés en Guatemala. Ahora se está discutiendo de un fideicomiso, y yo quiero llamar la atención, porque también si el Estado tiene que poner atención al sector productivo, también está el tema de salud, de educación y todo eso. Entonces, si vamos a ayudar a un sector, tiene que ser de una manera responsable. Nosotros hemos hablado que en este fideicomiso que se pretende impulsar, que exista la certeza para el Estado de la prenda, de que el productor realmente tenga un pedazo de tierra, que se certifique que tenga un pedazo de tierra y que su producción, si es que existe, que sea la prenda para que pueda devolver la plata al momento que empiece a producir, porque lo que ha pasado anteriormente es que solo se le da a productores que presentan su DPI y todo, se le da una autorización que dice que sí produce y cuando lo vas a buscar ya no está. El Estado pierde y son los impuestos de la gente. Y tan válido es un agricultor de café, como tan válido es uno de maíz, uno de frijol, etcétera, etcétera, y te pueden preguntar por qué el café sí, el frijol no, etcétera. Entonces, tenés que hacer algo. Incluso nosotros hemos pensado que tal vez no sería el tema de plata, sino que tal vez fumigaciones, tal vez más asistencia técnica, fertilizante, plantas resistentes a la roya, etcétera, etcétera. Todo lo que debería haber hecho el ente regulador y que no lo ha hecho. Por eso no es bueno regular la actividad privada, sobre todo cuando son bienes y servicios y es intercambio. Eso debe ser libre. Lo que se debe garantizar son los derechos que se tiene de cada quien en un contrato, pero más allá en una actividad privada, ¿no? Para terminar, Paul,
¿Tus perspectivas, ves que esta tendencia a la baja en volumen, en dinero, etcétera, es algo que se va a mantener? Y si hay algún tipo de mejora. Las proyecciones que se hacen en los organismos internacionales es que efectivamente el precio se va a mantener bajo por lo menos hasta 2019 y de ahí de pronto, como esto es cíclico, podría comenzar a subir, pero efectivamente tenemos que alistarnos para estar por lo menos el próximo año en la misma situación. Y yo solamente quiero decir que efectivamente no hay ninguna razón para que se tenga tanta intervención en el mercado de café. O sea, no es un producto estratégico que tengamos que regular o que tengamos que ponerle todo este tipo de trabas. Quizá liberalizándolo se consigan... El Estado efectos. puede hacer mucho más. Muy bien, pues ahí han escuchado ustedes la crisis del café, también la del azúcar. Cada vez estos productos están presentes en menos productos manufacturados y evidentemente habrá que ver en el país si se puede seguir manteniendo la infraestructura que hay que cambiarlo, hay que promoverlo, hay que potenciarlo o hay que hacer algo. Pero si no hacemos nada, las cosas no van a ir lo bien que deseamos. Ítalo Antoniotti, director de Relaciones Institucionales de Fedecocagua, muchísimas gracias. Y don Paul Boteo, analista económico, también muy amable por su participación. Ahí le dejamos para que ustedes sigan analizando con criterio. Nos despedimos y regresamos en un rato.